Bueno, me acuerdo, bueno, bienvenidos y otra vez. Y tenemos ahora a un artista por primera vez en la galería, Fernando Guevara, que hace 8 meses lo conocí en la Ciudad de México. Y siempre mi proyecto fue descubrir, alentar, hacer crecer a los artistas. Y en su caso ya me topo con un artista hecho, tiene un lenguaje, una manera de expresarse. Pero sí tenía interés de verlo y dejé el tiempo hasta el final y se me complicó. Yo iba casi al aeropuerto y me acordé de la cita, porque no me gusta ir a ver a un artista y quedarme 5 minutos, digo, le dedico mediodía, etc. Y bueno, voy con el taxi. De donde estaba era un espacio que está cerca de la basílica, ¿no? Hacia esa zona. ¿Cuál es el lugar? No es Tacuba. Tacuba. Y total, le preguntó al taxista, dijo, sí llegamos en 10 minutos, total. Y desde que entro, yo uso una mecánica un poco extraña, porque yo tengo que hacer una suma de características para tener una expectativa o una realidad más cercana a lo que voy a ver. Entonces, la casa tenía una reja, hay un jardín en el frente, hay una casa antigua que se está desgastada. Me gustó, es como un espacio, esto es de los míos, a mí me gusta eso. Después en un lado había 3 o 4 gatos, ¿verdad? Y el estudio de él en un lado, como que una casa de familia, y él en una de las zonas tenía su estudio. Y cuando me abre, me quedo casi paralizado porque es un estudio grande, pero saturado de miles de objetos. Yo también vivo lleno de objetos, pero él está lleno de juguetes, de imágenes, de 1000 cosas, o sea, pero organizadas. No se veía el tiradero, ni se veía que había un orden, había una tensión, o sea, no estaban empolvadas, no estaban sucias, muchas cosas. Y total, pues nos presentamos y no tiene obra, tiene un solo dibujo y algún cuadro no terminado. Pero ya eso me empezó a dar unas premisas en donde dije, bueno, vive un mundo aparte, es solitario, no hablaba casi nada más me presenté y se quedaba callado. Entonces dije, pues tengo muy poco tiempo para decir. Veo la primera imagen y me quedé muy impresionado. Y total, ya me vine con la idea de que quiero exhibirlo. Entonces, llegando a Monterrey, le hablo y dice, ¿cuánto tiempo te tomaría hacer una exhibición? Pues 8 meses, que no se los creí, pero sí le aparté del lugar. Y lo extraño es que cada semana o cada 2 semanas iba apareciendo una obra nueva. Yo decía, ¿a qué hora la está haciendo? O no duerme, o no sé, porque son cuadros que tienen detalles y elaboración y tiempo, en fin. Anoche y antenoche hemos estado platicando mucho. Me acuerdo de una anécdota de Rufino Tamayo y Olga, que fueron muy amigos míos. Y un día que nos emborrachamos, Olga y yo, le dije, bueno, si todo el día se están peleando, tenían 60 años de casados, ¿por qué no se divorciaron? O sea, no voy hijos, ¿no? Pues no sé, mijito, me decía, es que Tamayo no me quiere, nunca me quiso. Le dije, pues con mayor razón, ¿por qué estás aquí? Bueno, ¿qué fue lo que te hizo estar aquí 60 años? ¿O qué es estar viviendo con Rufino Tamayo? Y me dijo, pues no lo sé, pero sí te digo que es como vivir con un sordomudo, porque nunca me oyó y nunca me habló. Y ahora que hablaba con él, dice, yo soy mudo, no hablo. Bueno, aquí estamos frente a un caso de esta condición. Lo que sí
a pesar de la condición esta de sordomudez, sí hay algo que atrae en una pareja y es la admiración. O sea, Olga siempre creyó que Tamayo era el mejor pintor del mundo y dijo, era tan poco hábil para sobrevivir que yo me dediqué a... Y de hecho ella fue la genio financiera la que manejó todo y Tamayo nada más pintó. Y platicando mil cosas también, las imágenes, el mal del artista siempre se ha considerado, son dos males y a veces se dan juntos o a veces uno y otro. Es una condición de nostalgia, siempre hay como un pasado que fue mejor, en donde fuiste feliz, o una infancia, o un recuerdo que sabes que no va a volver. Y esas nostalgias a veces son inventadas porque sucedieron o uno las idealizó cuando fue creciendo y se va dando cuenta que el mundo no era como aquel momento que se vivió. Y la otra condición grave, porque le llaman enfermedad, es la melancolía. Y la melancolía es todo lo contrario, es vivir un momento y tener una visión del futuro que sabes que no se va a cumplir. Es una expectativa que sabes y padeces porque sabes que no hay salida. Y en algunos casos los artistas dan bandazos hacia la nostalgia y la melancolía y no les queda muy poco tiempo más que vivir los presentes. Yo cuando entré a este mundo de los juguetes y de todo este ambiente, era las grietas, el desgaste, era un mundo de tiempos pasados, o sea, obviamente. Como tratando de rescatar la vida de estos juguetes o estas imágenes. Y después ya cuando empiezo a ver la obra, pues sí hay una condición como de revivir. Hay estas imágenes que parecen de niños de los años 20, 30, los atuendos, las coloraciones, toda esta atmósfera es como a través de su pintura revivir lo que ya no existe. En fin. Fernando, di algo. No, quedamos en que yo iba a decir cosas que me platicó y él me iba a estar... Hola, Fernando. Habla más fuerte. Bueno, me enamoré perdidamente de tu obra porque creo que yo también llevo algo de artista y de esta como siempre melancolía o pensar que yo creo que todos, ¿no? En el texto que escribí ayer se ve claro que todos queremos regresar a un estado como de la infancia o de la supuesta felicidad perpetua que nos dijeron que iba a ser así, ¿no? La vida en algunos casos como la mía. Y luego resulta que pues que no es tan feliz o esta felicidad tan plena, ¿verdad? Pero bueno, hay varias cosas que yo sí te quiero preguntar. Una de ellas es, me llama mucho la atención la dualidad. Pintas como varios gemelos o, ¿verdad? Como estas dos partes. No sé si estás hablando también como es uno solo en dos seres, ¿verdad? Que yo creo que todos lo tenemos. O más de dos seres. O sea, nos reinventamos a cada rato para podernos llegar a entender realmente al final nuestra visión de quién somos. Sí. No sé si estas como imágenes de niños, ¿verdad? Hay un cuadro que me impactó mucho y es un niño como en blanco, transparente, y el otro está verde, ¿verdad?
como el monstruo o la parte monstruosa. Sí, bueno, digamos que es un niño creado por el otro, que quizá leyó el cuento del príncipe rana y plasmó o se imaginó su propio cuento. Yo lo quise representar así. Quizá, bueno, en la foto era algún amigo, pero yo lo quise representar como una rana, como parte de la fantasía del otro niño. Incluso agarra una crayola y pinta el fondo, pinta un castillo y cosas como de cuento, y se crea su propio mundo, ¿no? Su propio cuento, ¿no? Sí, también como de estos seres, como cuando éramos niños que teníamos nuestros amigos imaginarios y los invitábamos a cada rato a nuestras casas o a cenar con nosotros. Exactamente. Sí. Y bueno, las dualidades también tienes muchas razones, tienen mucho que ver, ¿no? Como bueno, yo fui como un niño un tanto apartado de la sociedad, introvertido y demás, ¿no? Y si te inventas como amigos imaginarios o todo el tiempo estás como pensando que está alguien contigo. Me gustan mucho el tema de los gemelos, las simetrías, los siameses. Como para completarnos, podría ser. Sí, quizá a veces son personajes terribles, como aquellos que llegaban a exhibir en los circos, por tener algún, no quisiera decir discapacidad, porque no me gusta la palabra, pero tenían algo especial que los hacía atractivos para la gente, ¿no? Y muchas veces eran los siameses, o personas que tenían 3 pies, no sé, cosas así, ¿no? Y la otra pregunta que yo quería hacerte es que bueno, hay muchas lecturas que yo veo en tu obra, sobre todo para mí, que soy una perpetua romántica. Sí. Y yo creo en el arte clásico. Y creo que lo logras con estas imágenes casi transparentes, ¿verdad? Sí. Pero también en el texto que te escribí, que me aventé, que me daba miedo porque tu obra tiene más fuerza que lo que pudiéramos decir. Pero bueno, en fin, lo que yo quiero saber también es esta nostalgia. Yo la veo muy europea, como el viejo París o lo que ya se perdió lo que ya se perdió, como cuando estaba Toulouse-Lautrec y todos estos, o sea, que estaba la creación pero en decadencia de la Francia, ¿no? Sí. ¿De dónde o sea, mi pregunta es si eres mexicano, eres de aquí, sí, y sin embargo tu obra es afrancesada o... Sí, la mayoría de esas imágenes son fotos europeas del siglo XIX, que bueno, yo me fui más un poco por los niños, ¿no? Pero no quería yo simplemente hacer foto, ¿no? Copia de foto, ¿no? Sino quererlo como transportar a la época actual, jugar un poco con la imagen, como aquellos niños que de repente hacen collage. Tiene mucho que ver algunas piezas con el collage, pero en este caso todo es pintado, todo está dibujado. Creo que solo una pieza, la pieza del niño oruga, tiene pintada, pegadas unas plumas.
Es la única pieza que digamos está intervenida de esa forma. Y sí es como jugar un poco, hacer la obra como lúdica, quitarle un poco como la sobriedad. En esa época como que la gente no sonreía en las fotos, todos eran como muy, muy serios, ¿no? Darles como otro enfoque. Para empezar ya el color, ¿no? Aplicaciones en color, ya les cambias mucho el contexto, ¿no? Y al final de repente a veces sale un niño travieso que hace dibujillos por ahí y se divierte con la misma obra ya hecha, ¿no? O con las fotos, ¿no? Un poquito es eso, ¿no? Mira, no iba a hablar, ¿eh? Ahora tú lo haces hablar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues les voy a leer el texto que hizo. Anoche vino Mara a comprar un cuadro y primero se impactó por toda la exposición y después empezó una lucha terrible para llegar al cuadro ideal. Yo soy igual, pero yo inmediatamente me voy por eliminación, voy tachando los que no, para quedarme en la recta final con los que pudieran ser. Entonces digo, Mara, di cuáles no. Y empezó no. Llegamos a 5. Y ahí empezó Me di cuenta que la razón siempre está como dominándonos. Porque, Mara, me gusta mucho, pero pues me representa a un novio que yo quisiera tener y nunca lo voy a tener y no lo voy a tolerar. Entonces ya creo un cuento alrededor de la imagen. Después mi casa se llama Las Mariposas, a mí me dicen Mara Mariposa, y había un cuadro que se llamaba Las Mariposas. Entonces ahí entró esa relación con su casa. Yo ya sabía cuál iba a comprar, porque la conozco de siempre. Y quién sabe qué, y así fue hasta que llegó al cuadro que yo sabía que iba a comprar. Y ¿cuál fue el que compró? El que más sintió. Llegó a eliminar todo el razonamiento de que tiene el nombre tal, el otro tiene quién sabe qué. Y de repente, definitivamente porque es el que lo siento. Y pues acertaste, porque así era el club, ¿verdad? Después se fue y se fue muy emocionado. Desde que yo puse la primera imagen en Facebook, Mara la vio y estaba todos los días, ¿cuándo va a venir Fernando y cuándo va a llegar la obra? O sea, vi que fue una obra muy de ella y muy de su expectativa. Y anoche se fue a la casa y escribió este pequeño texto, se lo voy a leer. Le puso Jugando a la memoria. La pintura de Fernando Guevara inquieta en una primera impresión. Nos transporta a tierras lejanas, a otras vidas que afloran del subconsciente. Ni su sangre ni el origen mexicano le impiden con sus manos acariciar la nostalgia que atrae una muerte en Venecia o la caída final de Narciso en el estanque. A Fernando no le interesa traer de nuevo aquellos tiempos revolucionarios, ni siquiera cuando la industrialización se vislumbraba como progreso. Nos asegura que su romanticismo no claudica porque no lo traiciona. Es su estandarte, su aparente quietud y su pureza. Su obra no es parte de lo efímero, se nutre del pasado, de lo que mantenemos como recuerdo o idea de infancia, a la que de algún modo, por momentos, todos quisiéramos regresar. La leche materna, los 5 años, las tardes de los trompos, los muñecos y el despertar sexual. Como la oruga que le preguntas a Alicia, ¿tú quién eres? Los cuadros nos dejan ver la dualidad de la vida, nuestra esencia. Estamos frente a un estado juguetón donde hay tiempo todavía para tirarnos sobre un campo de flores. Me quedo enamorado del pasado y mientras, en platino, arropo a mi novio, que tanto espero, con un ramillete de lilies blancas, que es un poquito el dato del cuadro que ella eligió. Yo también
le decía a Fernando, porque me decía, ¿qué viste en mi obra? ¿O qué fue lo que inmediatamente te hizo decidir que expusiera? Le dije, pues primeramente que creí que eras un hombre ya hecho y que tenías todo en la mano para no fallar. O sea, cuando me dijiste sí, en 8 meses, yo sabía que en 8 meses me la iba a entregar. 2, en el panorama del mundo actual es muy extraño encontrarnos estas entidades como al margen de fashion y de los movimientos, de lo instantáneo, del consumo rápido. Están como encerrados haciendo bordado o trutru. Y bueno, es como una rebeldía tremenda a la velocidad. Es como decir de una manera personal, renuncio a todo esto y me quedo con lo mío, no importa si tiene o no un sentido, es lo que yo debo de hacer para vivir, ¿verdad? Y la otra es un estilo o cierta singularidad. A mí me enseñó Inés Amor una fórmula para evaluar un posible talento. Y me decía, son 4 elementos los que hacen un gran artista. Y llevan un orden, no se pueden invertir. Y el primero es la inteligencia. La inteligencia tiene que ser superior. El arte no es para gente medianamente o mediocre. La inteligencia viene a aportar algo a este mundo. Y además la inteligencia pacta, aunque sea con el contrario, sabe los recursos para pactar. Me decía 2, hard work, mucho sudor, mentiras que llegó la hada madrina o la musa de no sé dónde a inspirarte, nace del sudor, trabajo, trabajo, trabajo y va a salir. Esos son los que van a tener la musa continua. Fíjense que todavía no habla nada del arte, nada más habla de la inteligencia y del sudor, que creo que aplica a todas las actividades del hombre. Tercero, creatividad. Y me decía, mira Memo, el mundo ya es muy viejo, los artistas han creado lo que no nos imaginamos y lo que ignoramos. O sea que aportar algo a la creación es algo muy tremendo. Entonces, ¿qué es creatividad? Tener un color, un signo, un elemento que nadie antes lo haya hecho. Aunque sea como un grano de arena más en el mar o en el desierto, pero que sea otro. Si tú alcanzas a ver un color, un signo, un elemento que no te recuerde algo, quiere decir que ahí está alguien aportando algo más. Esos 3 elementos en ese orden llegan a ser expresiones que trascienden el tiempo y son valores que llegan a quedar reconocidos en un estado o en una nación o en una región. Y el cuarto es talento. El talento es algo, es un don, podemos decir divino, pero se nace. Como un Mozart que a los 6 años está creando conciertos. Esa condición no requiere ningún elemento, ni siquiera hacer algo, nada más señalar transforma las cosas. Picasso, cuando tenía toda la obra africana, Máscaras, decía, esa es una obra de arte, y la que señalaba se convertía en la gran obra, porque la señaló él, y porque su visión ya le estaba dando la propiedad perfecta a la obra que señalaba, era parte de su creación. Entonces, nada más que de esos individuos, esos 4 elementos, nace uno cada 30 años entre 100 millones de personas. O sea que en México en 100 años pudimos tener solamente 3 genios, son los genios. Entonces, nosotros trabajamos más bien con el arte que trasciende. Algún día nos toca un genio, ya nos tocó. Y eso me dio a mí la pauta. Y después yo iba analizando su obra, no analizándola, primero viéndole, después viendo detalles. Y sí, como dice Mara,
pues hay un juego, hay una nostalgia, hay un rescate de un pasado que se torna vivo en el presente, y también, también hay silencio, porque si se fijan, la obra es callada, es serena, no es gritona. Hoy le decía a Fernando que cuando uno usa mucho color y deforma las figuras, hace una expresión gritona, o sea, es el caso de un Siqueiros. Yo no tolero un Siqueiros en mi casa ni verlo las 24 horas, porque es como un tono de voz operística aguda las 24 horas. O sea, nadie va a tolerar una cosa de estas. Tiene que haber suavidad, modulación, silencio, serenidad, mil cosas más en la obra. Un grito perpetuo es para lugares en donde pasas rápido y lo ves un segundo y no vuelves a ver. Y esta obra tiene ese silencio y serenidad, y de alguna manera un término que ya también no se usa, belleza. Y ayer también hablábamos de que belleza no significa el canon estereotipado de la belleza, sino poder señalar la belleza que existe en cualquier cosa. A mí dentro de toda la obra aparecen 3 mujeres nada más. Una que es un rostro que tiene un gran buque de flores aquí, un gran sombrero, se llama Blue y dice París. El otro es una cantante, ¿cómo se llama? Astrid Haddad, que es amiga de él. Entonces Astrid va y le enseña miles y miles de vestuarios, y él elige por la relación con la guadalupana y el color de la bandera de su vestido, y le pone independencia. Y el otro es una mujer que es una actriz, Lupe Vélez, una actriz mexicana que triunfa en Hollywood de los años 20 y que curiosamente está apoyando las manos, es como una Venus, pero está recargada en 2 muñecos. 2 cupidos de celuloide. Cupidos de celuloide. Porque estas 3 mujeres, obviamente, Lupe Vélez y Astrid Haddad son actrices y son del espectáculo. Uno es una femme fatale, es como una diosa. La otra es una cantante que hace parodias y crítica social. Y la otra es una niña, pues con el rostro inclinado, con una gran gala y como en un estado de ensoñación. ¿Hay alguna razón o pensaste en cada una algo? Bueno, es una clara imagen de la Belle Époque, ¿no? Donde, bueno, todo era muy exacerbado. Simplemente el sombrero, bueno, creo que abarca la mitad del cuadro, pero no sé, tiene ciertos elementos como de romanticismo. Exacto. De una época de mucho romanticismo, ¿no? ¿Y por qué esas 3 mujeres? ¿Por amigas o por...? Lupe Vélez. Bueno, Astrid Haddad es mi amiga, pero bueno, Lupe Vélez ya murió pero siempre le he admirado, y me gustó como para representar a Venus, hacer una versión contemporánea de Venus y Cupido, ¿no? Ajá.
En los cuadros hay unos textos en donde a veces se hace relación a el lugar Pittsburgh, por el otro lado está alguna referencia a París, y en otros aparecen el tema de la exposición. Estos como marcos, estas letras que acompañan las imágenes, no es una redundancia o es parte del diseño, es la referencia a estas tarjetas o a estas imágenes de la época. Bueno, en sí la exposición estuvo inspirada en los cabinet cards, que bueno, eran estas tarjetas que los fotógrafos utilizaban para pegar la foto, donde bueno, venía su firma, la dirección del estudio, y era como las presentaban, prácticamente para colocarlas en los burós o en los gabinetes. De ahí el nombre de cabinet cards, ¿no? Y por eso hay unos que dicen, bueno, París, otros Nueva York, de varios países, ¿no? Pero esa es la idea de las tarjetas, ¿no? que utilizaban estos fotógrafos, ¿no? Anoche recordábamos a Octavio Paz y Octavio dice: el lenguaje de la pintura, como todo lenguaje artístico, es intraducible. Lo que nos dice un cuadro está a la vista, son formas y colores, pero hay algo más, la pregunta que nos hace, la visión que nos impone, el secreto que nos revela, o el puente que nos tiende para que penetremos en esta o en aquella otra realidad. O sea, lo que con cierta vaguedad se llama significado. Solo que el sentido de una pintura no se puede reducir ni a palabras ni a conceptos. La obra apunta siempre aún más allá, o aún más acá, que es indecible con las palabras. Por más que tratemos nosotros de hacer detalles o señalamiento, casi estoy forzando al artista a que me diga una razón, pero ya no la hay porque está en la misma pintura. Los cuadros, como los poemas, se explican por sí mismos. Para dialogar con nosotros no necesitan de intérpretes, basta con verlos. La conversación es directa, sin intermediarios y sin palabras, como en el amor y en otros actos decisivos del hombre. Asunto de ojos, todo es mirar y dejarse mirar. Así pues, la misión del crítico no consiste tanto en explicar una obra como en acercarla al espectador, limpiar nuestra vista y el espíritu de las telarañas que traemos, colocar el cuadro bajo la luz más favorable, en suma, poner a uno y a otro de frente, invitar a la contemplación, provocar el encuentro silencioso. Todo lo demás, lo que suscita en nosotros el cuadro, no pertenece al dominio de la crítica propiamente dicha, sino al de la recreación artística. Es nuestra respuesta a la que nos dice el artista. Y en la profundidad, riqueza o autenticidad de esa respuesta reside la eficacia de una obra de arte, o sea, la fertilidad. Yo creo que está más que dicho. Pocos pintores nos provocan estas situaciones. Y después hablábamos de cómo el poeta sí tiene recursos muy grandes para acercarnos, si no a la obra, porque ya está ahí, acercarnos a saber quién es el creador. Desde físicamente, en sus movimientos, su manera de vivir, en sus procesos creativos. Y aquí hay un texto que le escribe a Juan Soriano en 1941, que me fascina,
porque antes de hablar de la obra va a hablar de lo que él ve de Juan Soriano como persona. Y dice: cuerpo ligero, de huesos frágiles como los de los esqueletos de juguetería, levemente encorvado, no se sabe si por los presentimientos o por las experiencias, manos largas y huesudas, sin elocuencia de títere, hombros angostos que aún recuerdan las alas del petate del ángel o las membranas de un murciélago, delgado pescuezo de volátil, resguardado por el cuello almidonado y estirado de la camisa, y el rostro, pájaro, potro huérfano, extraviado, viste de mayor, pero es niño vestido de hombre, o pájaro disfrazado de humano, o potro que fuera pájaro y niño y viejo al mismo tiempo, o al fin simplemente niño permanente sin años, amargo, cínico, ingenuo, malicioso, endurecido y desamparado. Entonces yo creo que hacemos esta radiografía, son la esencia de lo que el artista vive y siente. A ti te gustó mucho esta parte que te leí, ¿verdad? Me encantó, sí. Lo describe perfectamente. Yo creo que si yo escribiera algo, muchos de estos términos se los hubiera aplicado ahí, porque niño viejo, petrificado, inteligente, apasionado, fantástico, real. Niño consciente de su niñez, arrepentido de su niñez, arremetiendo sin compasión contra su niñez, armado de todas las armas de los adultos y sin ninguna de sus hipocresías, virtudes y niñerías. No conoce el instinto de conservación, instinto que no nace con el hombre, lo crean las esperanzas, las ambiciones, los miedos y los triunfos, y también los años. Bueno, pues muchas gracias y espero que disfruten la exposición. Muchas gracias a todos. Una disculpa por tan corto de palabras, ¿verdad? Elocuente la obra. Elocuente la obra, no se puede hablar. Gracias.